Dios les bendiga a todos, hermanos. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes ya para estudiar la palabra del Señor el día de hoy. Y bueno, el día de hoy, hermanos, quiero darles un estudio bíblico respecto a un tweet que por ahí puso Jesús Adrián Romero. Es muy importante, hermanos, porque lleva una corriente de pensamiento que está metido en la iglesia y por eso él está compartiendo también esto. ¿Qué dice este tuit, hermanos? Fíjese bien lo que puso Jesús Adrián Romero. Todo se resume en ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. ¿Qué está haciendo aquí Jesús Adrián Romero? Después de tantos años de conocer las escrituras, de componer tantos cantos cristianos, este mismo personaje que dijo que se puede celebrar el Halloween y vestir a nuestros hijos de diablos y de brujas y que no hay ningún problema, ahora establece un orden en el que los cristianos debemos amar. Y en este orden, hermanos, que enseña él, dice que primero te debes amar a ti mismo, que después debes amar a tu prójimo y después debes amar a Dios, porque no puedes amar a un Dios que no ves si no amas antes a quienes ves. Suena, hermanos, para los que medio conocen, suena medio bíblico y suena medio verdadero, pero la verdad es que está medio engañoso. ¿Por qué, hermanos? Él está sacando esto basándose, me imagino yo, en dos textos. Y fíjese la importancia de no sacar los textos de contexto porque se pueden caer en este tipo de errores. Él dice, el amor primero debe ser hacia mí, luego hacia los demás y luego hacia Dios, poniendo a Dios en un tercer lugar y al hombre en el primero. ¿De dónde sacó esta diabólica idea, hermanos? Que yo he escuchado en personas hace tiempo. Escuché una hermana que me dijo, pues ya yo me empecé a querer yo, porque si voy a amar a los demás, lo primero debo amarme yo. Eso, hermanos, es peligrosísimo y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Qué tan bueno es el amor propio. Vamos a ver, ¿de dónde saca él esta idea? De dos pasajes, fíjese bien. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si leemos este versículo y luego leemos el tuit de Jesús Adrián Romero y no conocemos bien las escrituras, podemos decir, pues parece que sí. Ahí está marcando ese orden. El otro verso, hermanos, de donde saca esto es Mateo capítulo 12, capítulo 22, verso 39, que dice lo siguiente, cuando un intérprete de la ley le pregunta a Jesús cuál es el gran mandamiento, y luego el versículo 39, fíjese lo que dice, y el segundo es semejante, ¿se lo sabe, hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde se da el segundo error al estar leyendo mal estos textos. Número 1, dice Juan, sacándolo de contexto, hay que amar a los hermanos y después amar a Dios, porque primero hay que amar al que ves, si no, no puedes amar al que no ves. Ahí medio se entiende eso. Y luego acá en Mateo Jesús dice, para amar a los demás
tienes que amarlos, ¿qué cosa, hermanos? Como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Conclusión equivocada. Conclusión basándose en 2 versículos y sacados de contexto. Es esta. Primero me tengo que amar yo. Porque la Biblia dice, ama a tu prójimo, pero ¿cómo lo debo amar? Como a ti mismo. Entonces, si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a los demás? Entonces, al primero que debo amar es a mí. Después, ¿a quién? A mi prójimo como a mí mismo. Y después a Dios. Porque no puedo amar a Dios si antes no amé a mi prójimo que estoy viendo. ¿Se fijan de dónde sacó esa idea? ¿Se fijan lo astuto que suena? Porque parece, y yo se los estoy compartiendo aquí, hermanos, con cierto tono así de, pues esto, el otro. Pero si yo se los dijera plenamente convencido, perdón, y les dijera, miren, hermanos, nosotros nos debemos amar primero a nosotros, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando la gente no se ama, la gente no puede dar amor. Y si yo les empiezo a hablar así con ese tono y con esa convicción, creyendo eso, ustedes pudieran decir, fíjate, yo nunca me había puesto a pensar eso, que al primero que debe uno amar es a uno. ¿Cómo vas a amar a los demás si no te amas a ti? Entonces primero me tengo que amar yo para poder amar a los demás, para poder amar a Dios. Ese es el orden que establece Jesús Adrián Romero y es un orden, hermanos, completamente equivocado. Eso no es cierto. Y mi propósito, hermanos, de hacer este estudio no es contestarle a Jesús Adrián Romero, como los que he hecho del padre Luis Toro y a cualquier otro que pueda contestar algo que él está diciendo. El propósito, hermanos, es que ustedes se puedan dar cuenta con qué facilidad, con qué sutileza se pueden torcer los versículos para hacerle a pensar a las personas cosas que no son. Y que no solo no son bíblicas, sino que contradicen la Biblia. O sea, no es nada más que eso que está diciendo no es bíblico, sino que está contradiciendo la Biblia. Antes de explicar el orden correcto, hermanos, déjenme les explico el contexto de esos 2 pasajes para que vean cómo 2 pasajes sacados de contexto pueden decir una cosa, pero 2 pasajes dentro de su contexto pueden decir lo que en realidad es. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos, cuando se nos enseña la palabra de Dios, porque debemos estar atentos y viendo si en realidad así es como nos están diciendo. El primer pasaje, hermanos, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, no está diciendo que debemos amar a nuestros hermanos antes que a Dios, como está diciendo Jesús Adrián, sino que lo que está diciendo Juan es que nadie que dice que ama a Dios puede aborrecer a sus hermanos. Si usted dice que ama a Dios, entonces usted tiene que amar a sus hermanos, pero no quiere decir que usted tenga que amar a sus hermanos y después amar a Dios, poniéndolo en un segundo lugar. Esa es una herejía, hermanos. Usted debe amar a Dios en primer lugar y demostrar que lo ama amando a sus hermanos. Fíjese bien lo que dice el verso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este verso es porque muchos pueden estar metidos en las congregaciones y dicen que aman a Dios y adoran a Dios y que son fieles a Dios, pero odian a todos los hermanos y se pelean con todos los hermanos y causan problemas en donde quiera que se meten, pero dicen, pero yo amo a Dios, y para
quitar este pensamiento, Juan dice, no puedes decir que amas a Dios si aborreces a los hermanos. Ahora dice el versículo 21, y nosotros, dice, tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cuál es el orden aquí? ¿El que ama a su hermano después ame a Dios? No, el que ama a Dios, en primer lugar, ame también a su hermano en segundo lugar. Entonces, según Jesús Adrián Romero, en primer lugar te debes amar tú, en segundo a tu prójimo, en tercero a Dios. Pero aquí la Biblia dice todo lo contrario, vamos a seguirlo viendo. El segundo pasaje, hermanos, confirma el orden correcto. Primero es Dios, después es tu prójimo y tus hermanos, y hasta el último quedas tú. Fíjese bien, Mateo capítulo 22, versículo 34. Fíjense bien, hermanos, vamos a leerlo. Y si no, pues yo lo leo aquí, ustedes lo pueden escuchar. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el principal, hermanos? Mandamiento en la ley, el más grande, le pregunta uno. Fíjese lo que contesta Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿A quién debemos amar en primer lugar, hermanos? A Dios. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y luego dice el versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿a quién se ama primero, hermanos? A Dios. En el primer y grande mandamiento. En el segundo, que es semejante, porque habla también de la ley del amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en segundo lugar. Dice el versículo, como a ti mismo, dice el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por cierto, hermanos, aquí tenemos en el canal, para la gente que dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como creyendo que ya no hay ninguna ley, tenemos aquí en el canal un estudio bíblico que se llama la ley de Cristo, que básicamente la ley de Cristo, hermanos, es la ley del amor y consta de dos mandamientos, que son estos dos que acabamos de leer. Entonces vemos cómo Juan, en primera de Juan 4, y Mateo, aquí cuando narra las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se están contradiciendo. En primer lugar se ama a Dios. En segundo lugar se ama al prójimo, porque este mandamiento lo tenemos de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nosotros, hermanos, ¿dónde quedamos? En último lugar. El orden, hermanos, que establece Jesús Adrián Romero, y que lamentablemente es el orden que tienen en muchas iglesias y que se le está metiendo a muchos creyentes, es el orden que nosotros teníamos cuando estábamos en el mundo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, hermanos, ¿quién era el número uno de nuestras vidas? ¿Quién era quien más nos importaba? El mundo giraba alrededor de ¿quién? De nosotros. De nosotros mismos. Nosotros, hermanos, cuando no estamos en Cristo, cuando estamos en el mundo, nosotros somos nuestro propio Dios. Todo gira alrededor de nosotros y de hecho, los que no vienen a Cristo
para no hacer la voluntad del Padre, no quieren venir. ¿Por qué? Porque quieren hacer su propia voluntad. Porque ellos son los soberanos de sus vidas, los que deciden y los que hacen lo que ellos quieren. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no estamos en Cristo, el orden de nuestra vida es esto. Primero nosotros, de hecho hay un dicho por ahí, no sé si lo han escuchado, que dice, primero mis dientes, y luego qué, hermanos, y luego mis parientes. ¿Qué quiere decir eso? Primero yo. Yo voy a ver por lo mío, yo voy a buscar por lo mío, yo me intereso por mí. Después, por los demás. Y después, hermanos, por Dios. Ese es el orden cuando estamos en el mundo. Cuando nosotros, hermanos, somos transformados por Dios, cuando nos volvemos a Dios, damos un giro, íbamos en un camino contrario, nos giramos, nuestro camino cambia radicalmente, íbamos hacia un lado y ahora vamos hacia el otro. Entonces cambia este orden que teníamos en el mundo. En el mundo éramos nosotros, los demás y Dios hasta el último. Cuando nosotros damos la vuelta hacia Dios, en ese momento el orden cambia y queda al revés. Primero Dios, después los demás y al último, hasta el último, nosotros. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿cuál de estos dos órdenes, de a quién se debe amar primero, es más agradable a la carne? El orden que enseña el mundo, el orden que enseña Jesús Adrián Romero y que creen muchos en las congregaciones, donde al primero que debes amarte es a ti, o el orden bíblico, que es el que les estoy compartiendo ahorita, donde el que menos importa y el último eres tú. ¿A quién le gusta ese orden, hermanos? A la carne, aún siendo ya cristianos nosotros y nacidos de nuevo, no nos gusta del todo ese orden. Obviamente sí tener a Dios en primer lugar, pero que yo esté hasta el último. Sin embargo, ese es el orden bíblico, hermanos. El otro es el orden del mundo. Ahora, fíjese bien, hasta aquí alguien puede decir, no sé, pero la Biblia dice ama como a ti mismo. Entonces, a lo mejor no es cierto eso que él está diciendo. Fíjese bien, hermanos. La última carta que escribe el apóstol Pablo, la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, desde el versículo 1. Fíjese bien, lo vamos a leer. Usted se va a sorprender de cómo el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, dice estas cosas, que son las cosas que estamos viviendo en los últimos tiempos, donde estamos en medio ya de una tremenda apostasía. Hay un montón de gente predicando que no está predicando la verdad, y hay un montón de gente que dicen que son cristianos y no son. Fíjese bien, y ahorita me dicen si es cierto o no. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1. Fíjese bien lo que escribe Pablo. También debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese bien lo que Pablo le advierte a Timoteo. Debes saber esto, Timoteo. En los postreros tiempos, en los últimos tiempos, esto lo dice porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Dice, vamos a vivir tiempos peligrosos. ¿Por qué van a ser peligrosos esos tiempos? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué le había revelado el Espíritu? Bueno, no tenemos que especular, no tenemos que inventar, hermanos. La misma Biblia nos contesta y nos dice a qué se refiere. Fíjese bien a qué se refiere. Porque estos postreros tiempos peligrosos son los tiempos que estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y cuando la gente, hermanos,
no estudia la palabra de Dios en su contexto, pudieran pensar que yo me estoy refiriendo a la violencia, a las pandemias, a los secuestros, a los asesinatos, a toda la maldad que está en el mundo. Yo puedo desarrollar un sermón leyendo nada más este versículo 1, hablando de lo peligrosos que son nuestros tiempos. Y todos dirían amén, y estarían oyendo el sermón. Pero Pablo no quería decir eso. Él nos está refiriendo, hermanos, a la violencia. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Fíjese bien. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Por si alguien lo está escuchando, que pensaba que primero te debes amar a ti para amar a los demás. Por si alguien pensaba que era correcta la enseñanza que está diciendo Jesús Adrián, en este orden dice, primero ámate a ti, luego a los demás y luego a Dios. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Timoteo, vienen tiempos peligrosos, y no está hablando del mundo, ahorita lo vamos a ver según el mismo contexto, está hablando de la iglesia, cuando la iglesia entrara en una apostasía, cuando se amontonen falsos maestros que les enseñen conforme a sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír, dice la palabra de Dios. Todo este peligro va a venir porque dentro de la iglesia va a haber hombres amadores de sí mismos. Un saludo para Jesús Adrián Romero. Avaros, dice. Fíjese bien cómo todos estos males que va a desglosar aquí Pablo, no los vamos a estudiar a detalle, los vamos a ver en algún otro estudio, hermano, seguramente, si Dios nos lo permite. Pero todos los males que se van a desglosar aquí vienen de un mal principal, que es amadores de sí mismos. Después dice avaros. Porque un hombre que se ama a él mismo va a querer todo para quién, hermanos. Para él mismo. No le puede dar a nadie, no puede soltar para otra cosa porque todo es para mí. Porque el principal al que debo amar es a mí. Imagínense si aplicamos eso a la hora de muchas cosas como del dinero, es decir, primero para mí, todo para mí, si me queda algo pues ayudo a alguien, y si me queda algo más pues ya le doy ahí a Dios. Dice avaros, fíjese bien, hermanos, vanagloriosos, soberbios. Una persona que se ama a él mismo es una persona avara, es una persona vanagloriosa y es una persona soberbia. Como decía ese corito, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Se acuerdan que decía por ahí? Creo que lo cantaba Paco Stanley, no me acuerdo. Sin mí me muero, decía. Esa es gente vanagloriosa, soberbia, que se ama demasiado. Blasfemos. Fíjense, son hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, como esta blasfemia que está diciendo Jesús Adrián Romero, que primero hay que amarse uno mismo, desobedientes a los padres. Fíjese bien, ¿por qué los hijos no nos obedecen, hermanos? Porque no tienen temor de Dios, porque no nos aman a los padres. ¿Se aman a quién? A ellos mismos. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, dice, más que de Dios. Ahora, déjeme le digo algo, se lo repito. Todo esto, este carácter, cuando nosotros leemos este carácter,
podemos pensar que está hablando de los adolescentes. Podemos pensar que está hablando de la gente del mundo. Pablo le dice a Timoteo, vienen tiempos peligrosos porque la gente del mundo va a ser así. Pero hermanos, la gente del mundo siempre ha sido así. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Esta gente que está describiendo, ¿quiénes van a ser? Van a ser, hermanos, los que van a estar adentro de la iglesia. Van a ser los líderes de las congregaciones, van a ser los pastores, van a ser los supervisores, van a ser los miembros de las congregaciones. Se los dejo de tarea, lean otra vez esta lista, pensando que el Espíritu Santo le reveló a Pablo que ese va a ser el carácter de la mayoría de las personas dentro de las iglesias en los últimos tiempos. Por eso estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, donde un montón de gente está predicando un montón, hermanos, de mentiras. ¿De dónde saco que está hablando de gente adentro de la iglesia? Dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No te juntes con esta gente que se dice que son cristianos, que se dice que son piadosos, que se dicen que son siervos, pero tienen estos rasgos de carácter. Evítalos mejor, dice. Ahora fíjese bien, hermanos, algo para reflexionar. Los tiempos peligrosos, más bien los tiempos de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, nosotros los pudiéramos catalogar como tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque Roma estaba persiguiendo, estaban matando, los estaban echando al Coliseo romano, los prendían como antorchas humanas. A Pablo, cuando está escribiendo esta carta, estaban a punto de decapitarlo. Pero Pablo no dice, estamos viviendo tiempos peligrosos por toda la persecución que Roma está ejerciendo contra nosotros. No. Pablo dice, vienen tiempos peligrosos, Timoteo. Mientras quemaban a la gente, mientras mataban devorados por los tigres, mientras decapitaban, crucificaban, Pablo escribe, vienen tiempos peligrosos. Y Timoteo dice, ¿qué? ¿Tiempos peligrosos todavía en el futuro? Pues sí, ¿cómo estamos ya? No, dice, esto va a ser peor. Porque la persecución, la maldad en los tiempos de la iglesia primitiva venía de afuera. Era externo el problema. Pero dijo Pablo, en el futuro va a estar peor. Porque el problema y este tipo de gentes van a estar adentro. ¿Qué significa, hermanos, entonces amar a los demás como a ti mismo? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, ámalos como a ti mismo? Porque sí dice eso la palabra. En Mateo capítulo 7, versículo 12, ahí lo pueden leer, hermanos, y se entiende mejor a qué se está refiriendo Jesús. No se está refiriendo al primero que debes amar, es a ti. Dice nuestro Señor Jesucristo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Se acuerdan que en el otro versículo de Mateo 22 dice, porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas? Bueno, pues es lo mismo. Ama a los demás como a ti mismo. ¿Qué significa? Aquí lo dice Jesús. Así que todas las cosas que quieras que los hombres te hagan a ti, así hazlas tú con ellos. Eso significa ama a los demás como a ti mismo. Tú quieres que se preocupen por ti, preocúpate por los demás.
¿Qué más quieres? Que la gente ore por ti, ora por los demás. ¿Qué más quieres? Que la gente esté al pendiente de ti, estate al pendiente de los demás. ¿Qué más quieres? Que alguien de repente te dé un mensajito, una palabra de ánimo, que te echen una llamadita de vez en cuando. Haz la llamadita tú y manda el mensajito tú. Por eso siempre les insisto en estas cosas, hermanos, porque dice la Biblia, todo lo que quieras que hagan los hombres contigo, hazlo tú con ellos. Ahora, esto no significa que si tú lo haces, todos los demás te lo van a regresar. Muchas veces no. Tú le vas a hablar a la gente y vas a estar al pendiente de ellos y nadie va a estar al pendiente de ti. Cuando estén enfermos vas a estarles al pendiente, llamando, visitando, y nadie te va a llamar ni visitar a ti. Pero de eso se trata, hermanos, de que nosotros no importamos, quedamos en el último lugar. Fíjese bien que dice Filipenses capítulo 2. Vamos a leer Filipenses 2, hermanos. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Es que yo quiero, es que yo soy, es que yo también, es que yo no, dice eso, no lo hagan así. Ustedes no importan. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se fija, hermanos? ¿Quién está por encima de todos? Dios. Y después de Dios, ¿quién está por encima de ti? Todos. Todos, no nada más tus hermanos, tus prójimos. Considera, dice, a todos los demás como superiores a ti. Y sobre todo esto se refiere en la iglesia para que no haya pleitos. Como los discípulos que decían, ¿quién va a ser el mayor? El mayor es el menor y el que le sirve a todos. No se trata que me sirvan a mí, que primero me amo yo y voy a procurar lo mío. No, procura lo de los demás. Dice aquí el versículo 4, no mirando cada uno, ¿qué dice, hermanos? Por lo suyo propio. Tú miras por lo tuyo, te preocupas por lo tuyo, oras por ti, todo gira alrededor de ti. Porque te tienes, por la tendencia que tenemos en la carne, en el primer lugar a ti, como se tiene la gente del mundo y como dice Jesús Adrián que debe ser. Pero la Biblia dice, no mires por lo tuyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Tú quedas al último. Y les dice después en el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, se fija, no importó él no se importó a él mismo. Esa es la idea que Pablo quiere dejar. No te preocupes por lo tuyo, preocúpate por los demás. Dice, sé como Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dijo, yo no importo, estoy en mi gloria, soy el rey, soy el creador, soy el justo, dijo, no importa, lo voy a hacer por ellos. Y tomando, dice, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Cuando uno se hace obediente, hermanos, a la palabra de Dios y ya no busca hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, es porque Dios quedó en el primer lugar, tu prójimo, tus hermanos en el segundo, y tú estás hasta el último, y lo que tú quieres hacer, tu voluntad, esa ya no importa y es hecha a un lado. Hay una enseñanza, no me acuerdo, creo que aquí está en YouTube,
de el hermano Paul Washer, que dice: al diablo con tus sueños. Porque le enseñan a la gente, Dios quiere ayudarte a tus sueños, Dios está interesado. Al diablo, dice, con tus sueños. Eso no le gusta a la carne, hermanos. Fíjese lo que dice aquí mismo en el versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Te preocupas por ti, buscas lo tuyo, no te estás preocupando por los demás. ¿Por qué? Porque tu carne quiere tener el mismo orden que tenías antes, donde el primer lugar lo tenías tú, pero ahora en Cristo el primer lugar lo tiene Dios, el segundo tus hermanos, y tú quedaste hasta el último. Fíjese bien, Mateo capítulo 16, hermanos. Hay que meditar en esta palabra, porque por eso no mandamos mensajitos, por eso no hacemos llamadas, por eso no oramos por los demás, por eso no nos preocupamos por los demás, por eso no, sabe, y nos desaparecemos. Una llamadita, un mensajito, una oración, ¿cómo estás? Como no. ¿Por qué? Porque mientras yo esté bien, ahí nos vemos. Dice Mateo capítulo 16, hermanos, versículo 21. No, perdón. Mateo 16, sí, 21. Dice, fíjese bien, hermanos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Padecer mucho de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pregunta, hermanos, ¿Jesús no se quería? ¿Jesús no se quería, hermanos? Porque les está diciendo aquí a los discípulos, yo voy a padecer, me van a escupir, me van a golpear, me van a matar. Bueno, pues no te quieres, Jesús. ¿No tienes amor propio? ¿No has escuchado a Jesús, Adrián, que dice que te tienes que amar a ti primero? ¿No se amaba a Jesús? Dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, Pedro a lo mejor había visto el tuit de Jesús, Adrián, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Se fija? Jesús, quiérete. Jesús, ámate. ¿Cómo que te van a golpear? ¿Cómo que te van a escupir? ¿Cómo que te van a crucificar, a atravesar tus manitas, tus pies, el costado con una lanza? Te van a desfigurar, te vas a desangrar. No, Jesús, ten compasión de ti. Quiérete un poquito, Señor. No dejes que te pase esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro y a Jesús Adrián Romero y a todos los que enseñen eso, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se da cuenta, hermanos? No estás pensando como Dios quiere que pienses, que era en primer lugar Dios y hacer su voluntad, en segundo lugar el mundo por el cual vino a morir, y en tercer lugar Él, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló en la condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque tenía en primer lugar a Dios, en segundo al prójimo y hasta el último a Él.
si se hubiera amado a él primero y después al prójimo y después a Dios, no hace la voluntad de Dios, no viene a morir por nosotros. Y aquí le hubiera dicho a Pedro, ¿sabes qué? Sí, cierto, Pedro, yo creo que primero debo amarme a mí mismo y después ya los amo a los demás. No, amaba a Dios en primer lugar y por eso hacía su voluntad y era obediente hasta la muerte. Amaba a los demás por encima de él y por eso murió por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y hasta el último, como si no importara, quedó él. Ese es el ejemplo que nos dejó. Y después de regañar al apóstol Pedro, dice en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no dice ámese a sí mismo. ¿Se fija la gran diferencia, hermanos? ¿Quiere venir usted en pos de Jesús? ¿Quiere ser discípulo de Jesús? Niéguese a usted mismo. Pedro le acaba de decir, oh, considérate, mira, no te pase esto, quiérete más. No, no, no. Si quieren seguirme, tienen que ser como yo. Y yo no me estoy preocupando por mí, sino hacer la voluntad del Padre y dar mi vida por todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que se ame a Él, todo el que se ponga en primer lugar, todo el que no quiera padecer persecución por causa de Cristo, el que no quiera llevar su cruz, el que no quiera que lo insulten por causa del Evangelio, el que no quiera, ese dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, el que se ponga hasta el último lugar, el que tome su cruz cada día y se preocupe no por él, sino por los demás, haciendo la voluntad del Padre, ese, dice, la va a hallar. El apóstol Pablo, hermanos, en los Hechos capítulo 21, versículo 10 en adelante, ahí vamos a ver que aprendió lo que Jesús enseñó. Y por eso les dicen Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir, porque él mismo lo practicaba. No se preocupaba por él, sino por los demás y hacer la voluntad de Dios. Dice los Hechos 21, versículo 10 en adelante. Fíjese bien, hermanos, esto está bien interesante. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, el cinto era una tira de tela, hermano, no era un cinturón. Llega el profeta, agarra el cinto de Pablo, la tira esta con la que él ceña su túnica, se amarra los pies y las manos el profeta y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén de quién es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Te imaginas? Así te van a hacer, Pablo, te van a amarrar y te van a entregar a los gentiles. Si Pablo, hermano, se hubiera amado a él mismo, de hecho, no, pues entonces yo no voy. Si Jesús se hubiera amado a él mismo estando en su trono de gloria, dice, yo no voy a morir por ellos, ¿yo qué? Esa es la actitud, hermanos, equivocada, carnal, que tenemos muchas veces los que decimos ser cristianos. Yo no, ¿yo por qué? Ah, no, yo quiero que oren por mí, yo quiero que se preocupen por mí, que me llamen a mí, que me mensajen a mí, que estén al pendiente de mí. No al revés. Y fíjese lo que dice el versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros, dice, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Le dijimos, no vayas a ir a Jerusalén,
Te está diciendo este profeta por medio del Espíritu Santo que te van a amarrar y que te van a entregar a los gentiles. Quiérete un poquito. Tú vales mucho y mereces respeto. Cuídate a ti mismo, mucho ojo. No vayas a ir. Pablo, quiérete. Ámate. Primero tú, para que puedas amar a los demás. ¿Qué dice el versículo 3, hermanos? Un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero cristiano. Dice el versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque empezaron a llorar: Pablo, no vayas, quiérete, Pablo. Y Pablo se empezó a sentir así: híjole, me van a amarrar, me van a pegar, me van a matar, yo creo. ¿Qué hacen? Dice: llorando y quebrantándome el corazón. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, como no pudimos hacer que se quisiera él mismo primero, desistimos y dijimos: hágase la voluntad del Señor. ¿Se fijan, hermanos? Si Pablo se hubiera amado a él mismo. Terminamos, hermanos, con Romanos capítulo 15, donde Pablo concluye casi esta carta diciendo estas palabras: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta, hermano? Otra vez, una y otra vez. Tú no importas. Dile a tu carne: tú no importas. Tú estás muerto. Olvídate de ti. Preocúpate por los demás. Haz la voluntad de Dios. Ámalo a Él y a tu prójimo como a ti mismo. Y tú quedas hasta el último. No debemos, dice, agradarnos a nosotros mismos, sino a los demás. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Por qué? Porque todos los que aborrecían a Dios y todo, cayeron sobre Jesús. Y ahora todo el aborrecimiento del mundo cae sobre nosotros. Y si nosotros nos amáramos a nosotros mismos, entonces no hablaríamos para no ser rechazados, para no ser perseguidos, para no ser vituperados. Y esa es la razón triste, hermanos, de por qué muchos no predican la palabra. ¿Por qué no compartes en tu Facebook? ¿Por qué no le hablas a la gente? Porque el orden que está en tu vida no es primero Dios y después mi prójimo y al último yo, sino que dices: primero yo. Y si me dicen, y si se enojan, y si me insultan, y te quieres tanto, poniéndote en primer lugar, que sin darte cuenta estás aventando a Dios al tercer lugar. Dice: cayeron sobre mí, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, otra vez, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amar a los demás como a nosotros mismos, hermanos, no significa que debemos amarnos primero a nosotros. Significa que de la misma manera que como cuidamos de nosotros mismos y como nos preocupamos por nosotros mismos, así también debemos cuidar
e interesarnos por las vidas de los demás. Quedando nosotros, hermanos, en un tercer lugar. El orden correcto de tu vida debe ser: primer lugar Dios, segundo lugar todos los demás, y hasta el último, tú. Ojalá, hermanos, y les haya servido este estudio, no solo para darnos cuenta cómo tuercen la palabra con astucia, sino para que esta palabra llegue a nuestros corazones y podamos ser transformados y podamos darnos cuenta que por la maldad que está en nosotros, muchas veces tendemos a ponernos otra vez en primer lugar, cuando debemos crucificarnos, negarnos a nosotros mismos y ponernos en el lugar que nos corresponde en Cristo, que es el último, el de mero abajo, sirviendo a todos los demás conforme la voluntad y la palabra de Dios. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Gracias a los hermanos que se están suscribiendo. Acuérdense a darle ahí a la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video. Gracias a los hermanos que le dan me gusta para que así YouTube siga recomendando los videos, a los que comparten los videos. Y bueno, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Un placer y un gusto poderles servir por gracia, por medio del don, que Dios me ha dado para la gloria de su nombre. Nos vemos, hermanos, primeramente Dios, en el próximo estudio.